Aquí comienza Días de Conversación Prime. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a nuestros Días de Conversación a través de Cautiva 101.3 aquí en San Fernando, por nuestro Facebook Live y en YouTube. No se puede ver en esta oportunidad. Hoy martes, miércoles, hoy es miércoles. Por Dios, ando atrasado un día. A veces me adelanto, otras veces me atraso. Hoy miércoles la invitación para que usted venga a Elcom, en el ADN de las nuevas generaciones. Elcom, el regalo gamer que tú necesitas, Elcom lo tiene. Manuel Rodríguez 689. La noche del miércoles vivámoslas en Espacio Claustro, tu lugar de encuentro para conversar, reunirse con los amigos, una cena, una tablita, un trago y una grata conversación. Espacio Claustro, O'Higgins 862. Nos acompaña Mauricio Adasme, ingeniero agrónomo de la Escuela Las Garzas, en esta... o Liceo Las Garzas, no sé, porque... Escuela Agrícola Las Garzas. Escuela Agrícola Las Garzas, uno lo tiene todavía pegado, dice Escuela Las Garzas, Escuela Agrícola. ¿Cómo está, Mauricio? Gusto saludarlo. Hola, muy buenos días, y también un gusto para mí estar aquí en esta radio con ustedes. Bueno, estamos nuevamente porque hay cosas interesantes que conversar, sobre todo que van a ir en beneficio de los agricultores de nuestra zona o quienes se requieran contratar los servicios de la escuela. Así es, quería comentarles que el 1 de diciembre firmamos un convenio con la CNR, que es la Comisión Nacional para el Riego, ¿ya?, que incluye que nos facilitó un equipo para hacer análisis de calidad del agua. Esto está marcado en el programa de transferencias de calidad de agua e inocuidad agroalimentaria, que se desarrolló con la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y esto consistía en 2 espectrofotómetros de UV visible, que ahí les puedo explicar en qué consiste. ¿Sí? Y estos equipos, uno se entregó en la Universidad de Talca para la región del Maule, y otro se entregó a nosotros para O'Higgins. Eso quiere decir que la escuela está muy bien catalogada. Claro, o sea, el fondo, que el posicionamiento del nombre de la escuela y del laboratorio es importante. El nombre y la calidad y el prestigio, por lo tanto ellos confían en nosotros para entregarnos un equipo que el fondo facilita a los canalistas, que son los OUA, organizaciones de usuarios de agua, para acceder a un análisis para saber la calidad del agua que ellos utilizan para sus riegos. Y esto está enmarcado en el programa de las exportaciones de frutas y verduras frescas. Fondo, para los chacareros, como llamamos nosotros. Claro, y en el fondo es para fomentar también en este caso que el agricultor pueda acceder a un conocimiento de cuál es el agua que está utilizando en el marco de su calidad sanitaria, agrícola, y cómo esta agua influye en los implementos, en el riego que ellos utilizan. Hay que considerar que el agua tiene, además de lo que se disuelve, que es lo que absorbe para la planta, tiene una sustancia en suspensión, que esas sustancias en suspensión se van acumulando, digamos, en el sistema, en el riego, lo que por lo tanto produce obturaciones y problemas en general para el riego. ¿Y por qué se produce la acumulación de sustancias? Eso en el fondo es porque uno tiene que entender que el sistema, el de riego, que puede ser por goteo, por distintas técnicas que se utilicen, incluye mangueras, filtros, boquillas y distintos componentes. Es normal que en el agua, como decía, hay partículas que están disueltas en ella, que son los nutrientes, y también partículas que están en suspensión. Esas partículas en suspensión se van moviendo junto con el agua y se van almacenando en estas piezas, en las junturas, en las boquillas, en las rendijas, digamos, y eso en el fondo, si no hay un cuidado, una mantención, va produciendo problemas que van traduciendo en que, por ejemplo, una boquilla en el goteo no funciona, por lo tanto ese árbol no se está regando, o esa planta no le está llegando suficientemente agua. Y también esta agua, lo que puede tener son microorganismos, y esos microorganismos se van a acumular y van a generar hongos y también obturaciones, y se va a producir un problema en el riego. Pero entonces, a ver, deduzco yo ignorantemente, y se lo confieso, que es mejor entonces regar a la antigua. No, por supuesto. Que pasa es que lo que tiene el riego tecnificado es que se le entrega la cantidad de agua que la planta necesita, y no el fondo un exceso. El riego por tendido, el fondo, es que uno riega
riega todo lo que puede y digamos como que suelta el agua y a donde llegue. O riego por surco, el fondo uno hace pasar el agua por un surco, fondo por una línea, y el agua va a abarcar todo el momento. Pero obviamente en este caso se va a perder agua, no se va a aprovechar el 100%. Riego tecnificado lo que hace es que entrega en el bulbo, donde está la raíz, la cantidad de agua necesaria. Por lo tanto, como el agua es escasa, como bien sabemos que cada vez hay menos agua, el fondo, la línea de riego y el goteo entrega la cantidad de agua que se necesita. Pero, como siempre, hay que mantener. Uno sabe que el fondo, que la llave de la casa de uno hay que mantenerla, hay que limpiarla, la sale, el sarro, exactamente. Es lo mismo. Es lo mismo. El fondo, esto lo que hace este equipo, lo que le ayuda al agricultor es saber el agua, su calidad, qué es lo que tiene en cambio en tema de nutrientes, el pH, la conductividad eléctrica, que es muy importante, y también en el fondo si tiene sales que van a potencialmente a producir obturaciones si no hace un adecuado mantenimiento de la línea. En el fondo es conocer bien, es por ejemplo que uno dice, bueno, si voy a tomar un agua que tiene muchas sales, yo tengo que tener cuidado porque el fondo me estoy incorporando a mi cuerpo, a mi organismo, muchas sales que son, por ejemplo, el flúor, el calcio, etc. Es lo mismo en la planta. Pero a veces un agricultor puede tener todos los cuidados para el riego de su suelo. Claro. Pero el agua viene desde más arriba, viene ya contaminada. Claro, por eso es muy importante siempre analizarla, porque en el fondo uno puede tener agua de canal, agua de noria, agua de pozo, e incluso, no sé, muchas veces si es necesario agua de cualquier fuente. Y siempre hay que analizarla, porque en el fondo uno nunca sabe qué es lo que aportó el agua antes. En el transcurso, en el camino, cuál fue el sedimento que fue acarreando y que se fue incorporando algo nuevo a esa agua. Por lo tanto, o puede ser que alguien haya liberado al canal algo, por lo tanto también hay que siempre analizar y constantemente, porque el fondo que eso que también me ayuda a contrarrestar el programa de fertilización, porque como lo que nosotros siempre recomendamos, cuando uno quiere tener una planta sana o un cultivo bueno, tiene que considerar analizar la planta, la hoja, el suelo y el agua, porque todos esos factores van a influir en la calidad de la planta. Por lo tanto, es importante siempre analizar el agua, y por eso nosotros estamos muy agradecidos con la CNR que haya confiado en nosotros para poder llegar a todos los canalistas y a todo el público en general. O sea, no, en el fondo es que esto sea solamente enmarcado al canalista, sino que en el fondo cualquier persona que quiere saber cómo es el agua con que está regando puede utilizar este servicio, y es muy simple. Y también en el fondo lo que favorece mucho a nuestros estudiantes, porque nosotros ya analizamos antes el agua por una metodología que es diferente, que se llama ICP. Y el fondo, y esta es una metodología de espectrofotómetro de UV visible que es diferente, por lo tanto se amplía el rango donde los estudiantes también de nosotros pueden conocer distintas metodologías, distintas técnicas para poder analizar el agua, y también el agricultor puede en el fondo ir donde nosotros y decidir si quiere analizar por una técnica o por otra técnica. ¿Este equipo que les pasó a ustedes de la CNR es más moderno? Es una metodología que es diferente, no es más moderno. Digamos, en tecnología, comparado con el ICP, es más antiguo, pero en el fondo lo que es diferente es que es más fácil, es más amigable. Y a diferencia, no produce una destrucción en la muestra. Digamos claramente, si un agricultor quiere analizar el agua, va a mandarnos una cantidad de agua, y el fondo lo que quiere es que nosotros la analicemos. Claro. Pero el fondo es una técnica que es más amigable, más simple y es más rápida. ¿Y cómo se mejora la calidad del agua? ¿Se puede mejorar? Claro, por supuesto. O sea, el fondo, uno siempre lo que tiene que considerar es el pH. El pH del agua es muy importante para que los nutrientes estén disponibles para la planta. Por ejemplo, un pH neutro alcalino o un agua con mucho bicarbonato siempre se puede mejorar disminuyendo el pH para favorecer que los minerales estén más disponibles para la planta, los nutrientes estén más disponibles. Pero siempre se puede mejorar, siempre se puede hacer modificaciones. Ahora, claro, si uno considera que va a regar una gran cantidad de hectáreas, ¿qué es lo que puede hacer? Puede aplicar ciertas medidas del campo en fertilizaciones como complementos para ayudar. Pero el fondo yo no voy a poder purificar el agua. Claro. O sea, el fondo no puedo tomar el canal y ir mezclando el canal. Claro. Pero sí puedo hacer complementos para ayudar a que en sí el resumen, el resultado total, sea lo que la planta vaya necesitando. Pero Arjo, le voy a hacer una pregunta que no está dentro del rango, pero siempre dice que en Chile las frutas tienen muchos minerales. Claro, es que pasa que en el fondo... ¿Y qué hace la diferencia entre las frutas de otros lugares?
A ver, no es que la fruta tenga más minerales, sino que el fondo que las condiciones climáticas son Ya, diferentes. ya. Pero, a ver, la planta en sí es un estándar, o sea, el fondo la planta no va a absorber más allá de lo que necesita. Ah, perfecto. Si hubiera un exceso, ya hay un problema. Y la planta va a evidenciar ese problema con una caída de hojas, una caída de frutos, o incluso hasta la misma muerte de un árbol. Fondo, lo que da es que el clima es diferente porque hay una gran variedad de suelos que son muy diferentes. Al fondo, nosotros, como somos una larga y angosta Sí, po. franja de tierra, los Y suelos, tenemos mucho mineral en claro, cordillera. los Entonces, suelos son muy diferentes, por lo tanto, no sé, por ejemplo, los cloruros son muy altos en el norte, no en la parte sur. Hay que considerar que también que la salinidad es mayor en la parte, digamos, en la costa, producto de claro. la influencia del mar. Por el fondo hay una gran variedad de suelos, pero en sí la planta es un filtro y va a tomar lo que necesita. Perfecto. Si hay exceso, se lo va a evidenciar, y si hay una deficiencia, lo va a evidenciar. Pero el fondo no es que el fondo coma Claro. y almacene. Fondo, ella va a tomar lo que necesita y generalmente siempre hay un déficit. No hay como un exceso. Ya. Fondo, porque el fondo, como un ser humano o un ser vivo, necesita calcio, fósforo, minerales en general, siempre hay algo que le va a faltar. Por lo Claro. tanto, ese es el suplente. Pero exceso es imposible. Derribando mitos, entonces. Porque Exactamente. la gente no, es que la fruta chilena tiene mucho mineral, por eso es distinta a la otra. No, es la calidad, el clima, es Ya. el suelo y el manejo, obviamente. Es como el vino, es el concepto de el manejo de la persona, el clima y el suelo, el terroir complemento. Correcto. Por lo tanto, como es una buena cereza, un buen aranda, una buena frambuesa, el manejo que yo le doy como agrónomo, el clima que tengo, muy cambiante, fenómeno del niño, fríos, lluvias. Este año complicadísimo. Exactamente. Y el suelo, cómo está el suelo y cómo yo me preparo para dar un buen suelo para la planta. Son todos esos factores. Por el fondo, ese complemento. Pero es que, claro, Chile tiene una buena fruta porque tiene un clima adecuado, que una primavera, digamos, que es más benigna, con un verano que es más cálido en la tarde, más frío en mañanas y en la noche, por lo tanto permite una maduración más lenta. Pero claro, no nos podemos asegurar con eso porque, como decíamos, el clima está tan cambiante, Claro. que en el fondo uno nunca sabe que nos venga una ola de calor que acelere la maduración, y en el fondo eso siempre es perjudicial. Había otro tema que usted me quería plantear a propósito de este convenio con CNR que habíamos conversado antes de... Sí, en el fondo yo lo que quería conversar, en el fondo ¿Sí? quería acceder y ¿Sí? invitar a la gente a que fuera a hacer los análisis con nosotros. Perfecto. Y que el fondo complementara con todo lo que los análisis que ya está haciendo, los foliares, los suelos, que hiciera el análisis de agua, para que en el fondo tomara todas estas aristas necesarias para que en el fondo tenga un buen resultado en sus cultivos. Y como decía, no solamente a los analistas, sino que a todo el A público todo en el general. público, la gente que tenga A su todos parcelita en chica. Claro, todo, invitarlos. Nosotros estamos en horario continuo, de las 8:30 a las 17 horas, trabajando en Las Garzas. Tenemos incluso, para mencionar, un software nuevo que tenemos desde el año 2022, que el fondo que este software nuevo facilita mucho el acceso a la información. Ahora la gente es muy usuaria del iPhone, del celular en general, Sí. de plataformas digitales. Entonces, en el fondo, nosotros tenemos una aplicación, un software que uno puede estar en el campo, en el auto, en el banco, en cualquier parte, y mirar sus resultados. Así como un examen clínico, puede mirar sus resultados, y también nos ayuda a nosotros a la gestión y ayuda al agricultor o a la persona a mirar sus resultados de forma muy, muy simple. Y siempre estamos atentos a ayudarlos en todo lo que necesiten, en nuestra página web, en nuestras redes sociales. Ahora tenemos Instagram, tenemos Facebook, y tenemos todas las alternativas para poder acceder y que nos puedan consultar todo lo que ellos necesitan. Pero siempre invitarlos. Ingresar a Escuela Las Garzas. Claro, nuestra página web es el laboratorio.lasgarzas.cl. Laboratorio.lasgarzas.cl. Esa es la página web directa del laboratorio. Ya. Y ahí van a encontrar con distintas secciones donde pueden acceder para la información que nosotros tenemos disponible, y también las redes sociales, como les decía, que es el Instagram, tenemos el Facebook,
y tenemos todas las aristas posibles para que puedan consultarnos lo que ustedes necesiten. Una vez se cree que ustedes solo hacen una labor formativa, que solo trabajan con los estudiantes, pero no, hoy día el laboratorio está abierto a toda la comunidad, a los agricultores, para poder ayudarlos a producir mejor. Claro, el fondo, el compromiso de la Escuela Agrícola Las Garzas con el estudiante, con la comunidad, en el fondo es darle a los chicos las herramientas necesarias para que vean ellos una alternativa más su potencial desempeño laboral, no solamente el campus, sino que también el laboratorio. Por lo tanto, los alumnos participan en un 100% de las actividades nuestras. Por supuesto que los ejercicios de ellos son diferentes a los análisis formales. Claro. Cuando ellos toman sus propias muestras en sus análisis, conocen las maquinarias que nosotros tenemos, los equipos disponibles, y en el fondo, cuando pasan a la vida laboral, porque muchos de ellos de la escuela se van directamente a trabajar, pueden conocer fácilmente los equipos porque los trabajaron con ellos en la escuela. Pero nosotros tenemos, por supuesto, que una labor que es fondo abierta al público para que hagan todos nuestros análisis, porque hay que considerar que como Las Garzas es una fundación, nosotros con todos los análisis que se hacen ayudamos a que los alumnos puedan estudiar con realidades. Claro, y en el fondo como ellos no tienen que pagar por estudiar en Las Garzas, por lo tanto es una ayuda que se le hace con todo esto del análisis y toda nuestra oferta y con la calidad. Hay que considerar que nosotros nos estamos reacreditando con la norma ISO 17025, que es muy importante. Nosotros estamos acreditados con la Sociedad Nacional de Ciencias de Suelo. Pertenecemos a una red internacional de laboratorios que el fondo que es de los Países Bajos, que el fondo que es lo que hacemos. Ellos nos envían una muestra a nosotros de distintos países y se envían los resultados, y en el fondo lo que se hace con ellos es estandarizar que todos los laboratorios están produciendo los mismos, o sea, con una misma muestra los mismos resultados. Correcto. Y en el fondo estandarizamos los valores para asegurar la calidad de la de nosotros. También el fondo del laboratorio Las Garzas participa en una red que pertenece a los países en Latinoamérica y también una red mundial. Por lo tanto, nosotros estamos participando en redes internacionales, participamos también con convenios, y el fondo estamos reacreditando con distintas normas, incluso estamos acreditados con la CNA en tejidos vegetales y en el programa de recuperación de suelos degradados en Chile. Por lo tanto, es muy importante que nosotros sepan los clientes que siempre estamos trabajando por la calidad de los resultados, porque en el fondo es muy importante que ellos estén seguros de que lo que nos vamos a entregar es la realidad para que ellos puedan programar sus fertilizaciones, acompañando con análisis de agua, de suelo y por supuesto de el foliar, que es muy importante. Muchas veces, y uno a veces ha leído en redes sociales, la ignorancia de la gente hace hablar o escribir casi tonteras, porque leía por ahí algunas críticas de que ustedes abusaban del agua, de que la Escuela Agrícola Las Garzas tenía un mal tratamiento, pero quienes conocemos el sistema sabemos que no es así. Que al contrario, ustedes la preocupación a través del laboratorio y de toda la infraestructura que ustedes tienen es cuidar los suelos, cuidar el agua. Claro, en el fondo nosotros, por supuesto que el ejemplo, como comienza en casa, nosotros siempre fomentamos eso con los alumnos. El buen cuidado del suelo, el buen cuidado de las plantas, el cuidado del agua. O sea, nosotros, como mucha gente debe saber, en Las Garzas hay un ganado, son las vacas, claro, para la leche, que es otro de las fuentes de ingresos que tiene la escuela. No, hay un programa... ¿Cómo? ¿No hacen quesos? No hacemos queso. No, solamente es leche. La lechería. Y el fondo, hay todo un programa para el tratamiento de los riles, que son los desechos líquidos, y también los sólidos. Y el fondo para nunca devolver lo sucio del sistema. Del fondo siempre limpiando, trabajar, purificando. Claro, del fondo no hay como, por ejemplo, antes uno veía que en los ríos se vertían estas aguas negras, ¿sí?, con todos estos residuos sólidos que finalmente contaminaban. Uno se puede, años atrás, cuando estaban por el problema del cólera, enfermedades, etcétera. Acá hay un ejemplo que comienza por casa. Hay un cuidado del suelo, cuidado de las plantas, cuidado del agua en sí que se utiliza. Por lo tanto, siempre, como decía, nosotros no importa que los alumnos, como sabemos, muchos de ellos van a trabajar inmediatamente al salir de Las Garzas, sepan que el cuidado parte por casa y parte por un buen cuidado de la planta, un buen cuidado de cómo yo hago la gestión agrícola en general.
Y por lo tanto, ellos no solamente saben del campo, como decía, sino que tienen el ejemplo de el laboratorio que tiene esas herramientas para enseñarles. Y también, por supuesto, con la calidad. La CNA, los programas de internos, estatales, ahora el convenio con la CNR, los temas internacionales, toda la importancia que le damos a ellos, el fondo para que ellos se interioricen y sepan que el fondo que las garzas trabajan con la calidad y no es como un laboratorio que el fondo quiere producir, hacer análisis y el fondo nada más que eso, sino hay un compromiso con el sistema y también muy importante con la agricultura regenerativa, que es algo muy, muy, muy en boga hoy día, que el fondo que es volver a lo antiguo para el fondo cuidar más el suelo y el sistema en general, evitar la labranza, el uso de fertilizantes, el uso de productos químicos excesivos y en el fondo mantener una cubierta vegetal, abonos verdes y tener en el fondo ese sistema que quizás nuestros abuelos o tatarabuelos tenían del fondo de tener un cuidado mejor, de liberar las gallinas al campo, el ganado, para que el fondo se vayan aprovechando de esa forma ciertos sistemas que antes existían, que ahora nos ayudan mucho y que también ayudan a disminuir la contaminación y el exceso de agua, el fondo disminuir el efecto invernadero, el fondo de permitir que haya una mayor fijación del carbono en el campo. Bueno, son muchas medidas que se están tomando para permitir una agricultura más consciente, más sustentable, más regenerativa. Y por supuesto que eso va muy enseñándose a los alumnos. Vamos, mire, usted me dice está un poco volviendo al pasado en el tema de cultivo. Hoy día se limpia mucho, se saca todo el pasto que puede crecer en torno a las plantas. ¿Por qué se hace eso? A ver, en el fondo hay que considerar que siempre que todo lo que sea cubierta vegetal por ejemplo, un cultivo con cerezos, es un competidor con el árbol. Ah, compite con el agua. Claro, en el fondo con el agua y los nutrientes en general. Hay que considerar que las malezas por su sistema evolutivo es un ente inteligente que sabe que su ciclo es corto. Por lo tanto, la maleza o la planta que no está en el lugar que es el deseado va a tomar los nutrientes y el agua rápidamente para generar una flor y semilla para mantener su existencia. Tanto que lo que hace, si hay una hilera con lechuga, cerezo, lo que sea, y hay malezas, las malezas rápidamente va a intentar comer rápido, tomar harta agua para poder mantener su ciclo de vida. Su ciclo y el fondo y generar semillas para seguir su ciclo. Entonces, por eso es que hay que limpiar en el fondo para evitar esta competencia entre plantas. Pero, claro, hay ciertas plantas que son que es un beneficio. Uno puede ver, por ejemplo, en ciertos cultivos que son regenerativos u orgánicos, donde uno puede ver, por ejemplo, un viñedo con pasto en general, con gallinas, que hay ciertas especies que favorecen la producción de hongos fijadores, por ejemplo, del nitrógeno o unas raíces que se llaman las micorrizas, que en el fondo que son un complemento, se produce como una sinergia. Perfecto. Pues son ciertas plantas específicas que ayudan a la planta principal a ayudarla a que el fondo que pueda obtener más nitrógeno y que en sí se pueda sustituir la planta principal y esta otra planta secundaria. En el fondo se hace ahí como una sinergia, como algo mutuo. Qué bueno que conversamos un poco de lo que es la escuela, del servicio que presta para que así nuestros agricultores, pequeños o medianos o grandes agricultores, se puedan dirigir al laboratorio para mejorar la forma de regar, para mejorar también su producción. Porque si regamos bien, producimos más. Claro, el fondo... nosotros siempre llamamos a los agricultores a hacer el análisis con nosotros porque, como les decimos siempre, estamos muy interesados en la calidad y muy preocupados de un buen servicio y también que complementen siempre todos los análisis posibles. No es solo necesario hacer un análisis foliar en una temporada, porque eso es una foto. El fondo es como, por ejemplo, si yo voy al médico, yo me hago un examen anterior para ver cómo estoy y un examen posterior. Exacto. Para ver si el tratamiento dio resultado. Exactamente. O no. Por lo tanto, generalmente el agricultor lo que tiende a hacer un análisis posterior a la cosecha. Por ejemplo, foliar, el ejemplo. Y ahí él suma todo lo que necesita para llegar como un estándar, un rango. Claro, pero tiene que hacerlo también antes de. Claro, por el fondo, si yo uno antes, yo puedo saber en qué condiciones está el frutal.
ahí voy a reponer. Pero si hago uno posterior, puedo saber esta suma, si el fondo, si yo lo que le entregué dio el resultado esperado. Lo mismo, por ejemplo, con el agua. Si yo hago un análisis solamente foliar, pero estoy utilizando un agua que es muy, muy rica en nutrientes, esa agua me está incorporando también. O también el suelo, hay un remanente siempre de nutrientes. Por lo tanto, hay que hacer un análisis foliar, un análisis de suelo, un análisis de agua, para ayudar a todo el sistema en general. Al conocer la calidad del agua también nos permite ahorrar en insumos artificiales. Por supuesto, claro, porque en el fondo, si yo sé si por ejemplo, si sé que el agua tiene mucho calcio, yo voy a disminuir la compra de fertilizantes con calcio, porque sé que el agua me está abasteciendo de eso. En el fondo es muy importante eso, porque en el fondo voy a gastar menos en mi programa de fertilización, y también voy a evitar un sobreexceso de fertilización, lo que puede acarrear un problema que puede ser aún más grave. En el fondo, si no analizo el agua y sé que el agua era muy dura, que tenía mucho componente de alguna sal, en el fondo, si voy a meter más sales al sistema, voy a terminar en un problema que es aún mayor. Por lo tanto, siempre hay que considerar que el agua es un factor muy importante, y como antes conversábamos, si el agua en Chile es muy rica en sales minerales en general, es un buen aporte. Por lo tanto, no necesita comprar mucha cantidad de algo, si el fondo ahí está. Exacto, está en el agua. Claro, exactamente. Mauricio, yo quiero agradecerle que haya venido hoy a conversar un poquito más, para conocer, y ya lo sabe, comuníquese a laboratorio.lasgarzas.cl para conocer toda la gama de servicios que usted puede encontrar. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien, muchas gracias. Hasta luego. A ustedes también muchas gracias. Nos vamos a encontrar mañana, siempre con el COM, en el ADN de las nuevas generaciones. Todos los regalos gamer aquí en el COM están. Manuel Rodríguez 689. Y esta noche, después del programa, ¿quieres salir? Espacio Claustro es tu lugar. Una terraza maravillosa, un buen lugar, una extensa variedad de tragos, tablas y la mejor comida. En Espacio Claustro, O'Higgins 862. Hasta mañana. Hasta aquí el diálogo que aporta, en la voz de los protagonistas. Jaime Díaz sostuvo una plática directa y honesta con sus invitados, para que quedes al día de la contingencia política. En Radio Cautiva 101.3, esto fue Días de Conversación Prime. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cautiva.